para mí, estos dos artistas hasta hace un tiempo me resultaban casi indiferentes. Y siempre la indiferencia de ver con el desconocimiento. Eh, y verdaderamente los empecé a valorar a partir de conocer algunos aspectos de su historia. Y como hemos comentado un par de semanas atrás, en donde recordamos el bicentenario de las construcciones de La Carlota, Casa de la Cultura y el Rancho Rial, que estos tres magníficos ranchos yacen con nosotros gracias a la intervención de estos dos Ah, artistas. mira. Entonces, revisando material de archivo del museo, ese legado personal que nos dejó Emita, esa Emita que guardaba todos los papelitos y las cartas que mantuvo, nos ha permitido reconstruir esos años entre la década del 50 y la década del 80, en donde se realizan múltiples acciones y grandes esfuerzos para que estos inmuebles no fueran en principio demolidos y después gradualmente pasaran a la órbita municipal para su conservación. Entonces uno empieza a observar a estos artistas que no solamente pintan por hobby, por un pasatiempo, sino que tienen un mensaje, un compromiso, una forma de sensibilizar a la comunidad. Estos artistas que veían como esa área que era el foco inspirativo, día a día se iba reduciendo, ¿no? Se entiende el concepto, ¿no? Reduciendo y porque por el desinterés, por el olvido, por la indiferencia de los inmuebles que se iban demoliendo o aquellos que se iban cayendo por décadas de olvido. Entonces, en principio es un mensaje de defensa. Eh, y uno, claro, empezamos por Julián Jambí, Ujú. ese vecino, quintero, tambero, que nació en el área del Bañado, donde se crió, ahí en las inmediaciones del puente ferrocarretero. Ahí tenía una pequeña parcela de tierra heredada de sus padres. Sus padres habían llegado acá, se presume, a inicios del siglo XX. Pero este vecino, Jambí, cuando él nació en 1914, por lo tanto, todo lo que es el área del malecón todavía no se había realizado. No había Pensemos que lo casa, no hay único, nada. nada, pensemos que lo único que cruzaba por allí es esa área, al pie del Cerro de la Caballada, era la calle Colón y la calle Patagonia. Ujú. Luego no, eran las únicas dos arterias medulares, y el resto eran zona de quintas. Estaba Lorenzo Martínez como también otro de los vecinos. Por lo que ese es el área donde nace Jambí, cursa sus primeros años. Notar también de que él es uno de los también de los que sufren carne propia las inundaciones del Río Negro, Ujú. porque el área del malecón Claro. comienza a construirse en la década de 1900, final de la década del 20, perdón. Por lo que tendrían un plan de contingencia también, pensando en las muy digamos previsibles inundaciones del invierno de cada año. Y ahí tenía su quinta, ahí tenía sus par de lecheras con las que subsistían. Y pensemos que, como era habitual para la época, los niños también colaborando en las tareas económicas de la familia, él en la quinta, en el ordeñe de las vacas, como así también luego su compromiso por realizar el reparto. Esta tarea de realizar el reparto, intuyo, lo lleva a ir explorando distintas áreas del Patagones cuando tenía 4.000 habitantes. Era un sexto de lo que es hoy. Y lo hacía con una suerte de jardinera, un carro en donde llevaba las verduras, los tarros de leche. Y empieza, de alguna forma, alguna oportunidad, ha pasado por la calle de la Ribera, y eso le ha captado mucho la atención.
Y por eso sus primeras creaciones, que son cuando él tenía 13 años, 13 años. 13 años, realmente sorprendente, empieza ya a pintar distintas calles y edificios del casco histórico. Eh, y en verdad, con una pericia que es admirable, uno ve la escala, cómo maneja los colores, cómo va también allí entremezclando el paisaje urbano, pero también cómo se complementa con el Río Negro, porque Julián, a diferencia de Biagietti, ha recreado el área del Río Negro más habitualmente, pero cómo juega los colores es algo verdaderamente admirable. Aún más pensando que en aquel entonces todavía no había una escuela de Claro, arte eso te como iba a la que hoy decir, ¿dónde tenemos. aprendió Claro, 13 ¿no? Una años, escuela de no? arte, hoy tenemos la educación terciaria en Carmen de Patagones, en donde obviamente allí pueden adoptar todas las técnicas, porque son autodidactas. ¿eh? Y entonces aprenden de la observación. Eso es una cosa que uno empieza a conmoverlo. Eh, Pará, ¿pintaba en dónde? O sea, 13 años que con acuarela, con témpera, con pintura, no, con acuarela. en papel, Sí, con en... acuarela. Después el soporte es lo que tenían al alcance. Pero Podía era ser madera, en lienzo, digamos, Jambí. No, generalmente madera. en madera. Un tipo de madera terciada, en lo que encontraba. Porque, o sea, para explicar a la audiencia, en esa época no había ni profesores y tampoco había tanto material como tenés hoy, digamos, para hacer esa Claro, actividad, digamos. no, no, no. Y más a los Entonces, 13 años. sí, el soporte es lo que alcanzaron a tener. En el caso de, bueno, Alcide Biagietti, que hablaremos en el segundo bloque, Alcide Biagietti ya provenía de una familia de carpinteros, así que, Era más fácil. claro, él podía contar con tanto la madera donde pintar como también las posibilidades de hacerle el marco. En Jambí hay obras en las cuales no tienen un enmarcado, pero aquí es cuando entonces podemos imaginarnos esa jardinera impulsada por su caballo que se llamó Sancho, en donde cuando salía a hacer el reparto, allí entre los tomates, las zanahorias, las lechugas, llevaba el caballete, llevaba sus pinturas y un trozo de madera. Ese trozo de madera que con los días se iba a transformar en toda una gran creación pictórica. Eh, Siempre, o sea, siempre el paisaje que retrataba era casas, calles, el río en todo caso, era esa temática, no había Sí, animales o sí, sí. retratos. Bueno, no sé si vos recordás porque gracias por acompañarnos en la inauguración el martes pasado. Miré los cuadros, no me pida que me acuerde, Claro, exactamente. Por imposible. suerte, sí, por suerte estuvo poblada por 43 cuadros, la sala Alberto de Paula y la verdad que una hermosa apuesta en donde allí Ailén Saralegui y bueno, Leonardo Dam trabajaron a destajo para presentarla como verdaderamente se lució. Eh, pero hay una serie de obras de Jambí, hay una de ellas que verdaderamente es conmovedora, todas nos tocan el corazón, pero hay unas escenas que son, creo que pintan a un Jambí también muy sensible. Uno de esos cuadros en donde la escena es en la ribera, ahí en las proximidades entre los dos muelles, serían entre el Mianovich y el Nacional, en donde hay dos pescadores que están reparando una red de pesca. Presumiblemente uno de estos pescadores ya haya sido Pascual Campisi, que sería el tío de Nando Campisi. Pero es un cuadro pequeño, ¿no? Un cuadro que debe medir entre 15 por 15 centímetros.
Y claro, y uno a veces se pregunta, porque ese es el rol también de quienes profesamos en la historia, hacernos preguntas y tratar de buscar alguna respuesta que nos satisfaga. Pero ¿por qué un cuadro tan pequeño? Eh, y uno lo que intuye es que en esa jornada justo iba pasando Julián y vio esa escena eh, que lo sedujo y no tenía una cámara fotográfica para Claro. registrar la escena, ¿no? Sino que tenía que rápidamente bajar los materiales, su caballete y pintar mientras los actores estuvieran en la escena. Es como captar una espontánea. Y entonces trazó hasta donde pudo esa escena, el de los pescadores, el de la red, y luego en su suerte de atelier, bueno, allí le dio los detalles a su creación. Y luego otro cuadro que es realmente es maravilloso. Parece un cuadro de Monet. Yo digo, si hubiera nacido en París. Y suele pasar eso. Sí, totalmente. Suele pasar. Si Y en Julián otra hubiera nacido época. en París, hubiera sido un impresionista de relevancia mundial. Porque hay un cuadro que yo lo vi por primera vez, porque también vale decir de que la mayoría de los cuadros que estuvieron en exposición no forman parte de la colección del museo, sino que han estado en condición de préstamos por familias, por particulares, por lo tanto aparecen estos cuadros novedosos para nosotros, pero es una escena realmente impresionista allí en la ribera, muchas figuras humanas, hay un niño incluso con una suerte de bermuda, y que también ha dibujado los efectos del viento sobre los mismos, ¿no? Las figuras humanas a veces como inclinadas porque van avanzando en dirección en contra al viento, un cuadro que está tan perfectamente logrado que uno no deja de producirse admiración por lo que tiene ante los ojos. Y ahí es cuando uno dice, ¡pah! ¿Cuántas Qué obras increíble. tiene más o menos? Impreciso, no sabemos cuántas. Porque además Claro, tiene que andás a ver la cantidad que andan por allí en totalmente, algún caso, ¿no? muchas. Sí, hay muchas más que andan Y las que no aquí en la llegaron. comunidad, las 13 que se han años, perdido, claro. las que no se han logrado conservar, porque eh, Julián no pintaba para lograr el éxito, ¿no? Esto también es un mensaje muy lindo de transmitir a los más jóvenes, ¿no? En donde el éxito económico tal vez, o el éxito de un influencer se mide en cuántos más seguidores tienen. Estos artistas no buscaban el éxito o el gran reconocimiento. La mayor satisfacción que podía encontrar Julián es que sus cuadros estén en la mayor parte de las casas, de los ranchos, porque algo que también atrajo mucho la atención de Julián fueron los ranchos. No solamente el Rancho Riel, la Casa de la Cultura, la Carlota, habían unos cuantos inmuebles más de estas características en el área histórica. ¿Siempre de afuera? Siempre, Siempre de sí, a excepción de lo que es el patio del Rancho Rial, que ese él lo dibujó, ese sí es un cuadro de casi 1 metro por 1 metro, el más grande que hasta ahora conocemos. Ese cuadro lo pintó para adornarlo al museo, Mirá. en 1971. Entonces pinta los ranchos, pinta esas modestas construcciones que lamentablemente no han podido perpetuarse, porque él además conocía quiénes eran sus moradores. No solamente es la atracción por la vivienda en sí misma, sino también por las historias que hay allí adentro de esas familias que él conocía. Y la retrata con el interés de que también dentro de esa vivienda cuelga algunos de estos cuadros.
porque bueno, en Julián creo que es más claro que en Biagietti. Su pretensión era sensibilizar a la comunidad y, por qué no, también a la dirigencia local, de que el área histórica no podía quedar, bueno, en aquel entonces no era llamada de esta forma, podemos decir como el barrio del puerto, pero que no podía seguir a merced de la piqueta, de la masa y de la demolición. Y por eso Julián, además, él se comprometió a través del pincel, pero también lo hizo a través de sus ideas y poniendo el cuerpo, porque hasta donde sabemos él habría sido el primer funcionario en el área de cultura de Patagones en 1950 como el integrante de la Comisión de Cultura. Mirá. Sí. Además, claro, allí observa, bueno, la municipalización de La Carlota en 1951 o 52 también debe formar parte dentro de sus logros. Son años en donde suceden cosas muy interesantes en pos de la cultura local. Pero luego él logra abrir una humilde casa de la cultura en la calle Roca y Villegas, que era también una vivienda en tipología rancho, muy modesta, que él también pintó. Lamentablemente esa casa no se pudo conservar porque no era de su propiedad. Pero luego él encaró, bueno, toda su energía por adquirir la vivienda en la cual hoy reside la Casa de la Cultura, allí en la calle Mitre, que creo que comentábamos hace un par de semanas atrás. Esa vivienda que también estaba muy maltrecha y que él junto con Emma Nossi empiezan a negociar con dos hermanos herederos que residían en Bahía Blanca, de apellido Rial. Ellos aceptan venderla a una cifra módica, pero como es de preverse, Julián no tenía un peso en el bolsillo. Y entonces él condujo una suerte de una vaquita en donde muchísimas vecinas y vecinos se comprometieron económicamente con lo que pudieron para reunir los fondos y adquirir la vivienda, con la explícita condición de que la misma se municipalizara y fuera sede de la Casa de la Cultura. Eso se logró en 1974, la compra de la vivienda, se traspasa a la municipalidad. Luego, bueno, vinieron los años difíciles de la dictadura. La restauración, la reparación de la vivienda se demoró y Julián Llambís nos dejó en el plano terrenal en 1978. Y 2 años después se iniciaron la restauración de la vivienda, inaugurándose en el 22 de abril de 1981. Él, lamentablemente, uno a veces un poco esa sensación un tanto amarga de que él no pudo ver su sueño totalmente cumplido. Pero Julián es un gran promotor de la cultura, del patrimonio, de la identidad, con mucha modestia, con un enorme sentido común. Él nos ha dejado un legado que nosotros día a día debemos valorar. Sí, después Daniel, estos dos artistas creo que los estamos pensando. La semana pasada fue también una muy linda oportunidad. Yo comencé, contando lo que podía de esta muestra y de estos dos protagonistas el día martes, y
el día viernes, verdaderamente, mi mirada sobre ellos cambió totalmente, ¿no? Porque uno los está pensando. Y entonces, y después tengo también otra corazonada, que vamos a dejarlo para el segundo bloque, a ver dónde están justamente, acá si hablamos de historia, de patrimonio, de cultura, indudablemente estos dos personajes también están vinculados a Emita Noce. Nos vamos a las noticias y quédate porque seguimos hablando media hora más. Nos vamos a hablar del otro gran pintor que tuvo